¿Cómo están? Mi nombre es Darwin Delgado. Voy a dar una explicación de un sistema de generación de una central hidroeléctrica. Como podemos ver, primero estamos con una estación de foro. Como podemos ver aquí en la imagen, una estación de foro es una instalación ubicada en un río que permite medir el comportamiento del agua durante todo el año. En esta estación existen sensores que registran el nivel del agua eh, y la velocidad de la corriente. Ya, de una vez obtención de datos, esto es para obtener estos datos se ingresa a un portal hidrológico donde se encuentra la información de la estación de foros. Posteriormente se descargan los registros y en formatos, y una vez cargados los datos se organizan y se analizan. Medición de caudal. El caudal presenta el volumen del agua que pasa por una sección del río en segundo y se mide en metros cúbicos por segundo. Para calcular se utiliza la fórmula, como podemos ver aquí, caudal, metros cúbicos por segundo, área, metros por cuadrado y velocidad eh, por metro por segundo. Por ejemplo, como tenemos aquí, ponemos un ejemplo que es, tenemos igual a 30 metros cúbicos por segundo. Curva del nivel de caudal. En la práctica no siempre se mide directamente el caudal, lo que es importante se registra la estación del nivel del agua mediante una curva de calibración llamada curva de caudal. Eh, Esto de aquí, más o menos, gracias a esta curva es posible transformar automáticamente los niveles registrados de valores de caudal. El procedimiento del Excel, una vez descargados los datos, se proporciona al Excel para obtener mayor estadística importante. Se calcula el caudal promedio, el caudal máximo y el caudal mínimo. Eh, Esto de aquí igualmente, estos valores nos permiten conocer el comportamiento general del río, sirve como base para los estudios energéticos. Como podemos ver aquí, caudal medio anual. El caudal medio anual presenta un caudal promedio que tiene el río durante todo el año. Para obtener se suman todos los caudales registrados y se divide por el número total de datos. Como podemos ver aquí, caudal diario, número de datos. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, la fórmula de todo esto. Cálculo de la potencia, igualmente como tenemos aquí. Una vez conocido el caudal disponible y la altura de caída del agua, se puede calcular la potencia hidroeléctrica. Esta potencia depende de la densidad del agua, la gravedad, el caudal, la altura y la eficiencia. Mientras mayor sea el caudal y la altura, mayor es la potencia energética, como podemos ver aquí en el procedimiento. Cálculo de la energía, igualmente la energía producida por una central hidroeléctrica se obtiene multiplicando la potencia por el tiempo y funcionamiento por esta razón una central puede tener una gran potencia instalada por su función pocas horas de energía menos, sería menos la energía. Como podemos ver ahí, igualmente está el cálculo. Esto, en conclusión, en esta parte, la estación de foro nos permite conocer el comportamiento de los ríos mediante la energía de caudales. Con estos datos es posible calcular la potencia de la energía que puede generar una central hidroeléctrica. Gracias a este proceso aprovechamos la fuente renovable y de esta forma es para producir electricidad de una forma sostenible. Ahorita pasamos al segundo dato, que es el funcionamiento, es cálculo de la potencia de la hidroeléctrica. En primero, como podemos ver aquí la imagen, esta estación de foro permite conocer, se calcula la potencia que se puede generar en una central
hidroeléctrica. Para eso se utiliza la fórmula, como podemos ver aquí: potencia, densidad, gravedad, todo eso. Eh, en este ejemplo de la imagen se usa un caudal de 20 metros cúbicos por segundo, una altura de 50 metros, un rendimiento de 0.90, y al reemplazar estos valores se obtiene una potencia de aproximadamente 8.8 megavatios. El cálculo de la energía es igualmente, como tenemos ahí en la imagen. Después de calcular la potencia, se calcula la energía. Esto significa que la energía depende de una potencia en el tiempo, fundamento. Como está aquí en el ejemplo, si la central trabaja durante 24 horas, la potencia es de 8.83 megavatios, se multiplica por tiempo, el resultado aproximadamente de 211.9 megavatios de energía diaria. Igualmente, ¿cómo se grafica? Como podemos ver aquí, luego los resultados se depende de presentar un mediante gráfico. Primero se grafica el caudal colocado por meses y en el eje horizontal, y un caudal metros cúbicos por el eje vertical. Después se grafica la potencia, porque mayor caudal, mayor potencia. Y eh, en la explicación de todo esto, en conclusión, para calcular la energía hidroeléctrica, primero se necesita conocer el caudal del río y la altura de caída. Con estos datos se calcula la potencia y luego la energía. Finalmente se presenta los resultados mediante gráficos y análisis comportamiento de la central. Pasamos al tercer paso, que sería funcionamiento de una central hidroeléctrica. Como tenemos ver aquí, tenemos la imagen que se ve todo y por partes. Por ejemplo, el embalse es una gran reserva del agua que se forma mediante una presa. Su funcionamiento es almacenar el agua, crear una diferencia en una altura. Esa altura es importante porque proporciona la energía potencial necesaria la electricidad. Mientras mayor sea la cantidad del agua almacenada y la altura, la caída, mayor sea la potencia generación. Por segundo tenemos el toma del agua. El toma del agua es una estructura que permite controlar la entrada del agua hacia las centrales hidroeléctricas. Existen compuertas y rejillas que regulan el flujo y evitan ingresos de ramas, piedras y otros materiales. Tuberías forzadas. La tubería forzada nos transporta el agua desde el embalse hasta la tubería, debido a la dirección de la altura, y el agua circula con gran velocidad. La turbina es uno de los elementos más importantes de la central hidroeléctrica. Cuando el agua impacta sobre los álabes, la hace girar y aquí genera hidráulica, y se transforma en energía mecánica de rotación. El generador, obviamente, como vemos aquí en la imagen 5, el generador está conectado directamente a la turbina. Cuando la turbina gira, también gira el rotor del generador mediante principios de inducción electromagnética, que se produce de energía eléctrica, donde se produce la energía eléctrica. En este punto de energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Luego está el transformador. Una vez generada la electricidad, esto pasa a transformadores. Su función es elevar el voltaje para reducir pérdidas durante el transporte de energía de largas distancias. Y tenemos por último paso la línea de transmisión. Una vez una central hidroeléctrica comienza eh, en la línea de transmisión. Eso es para transportar la energía eléctrica desde la central hidroeléctrica, desde la subestación y finalmente hasta los usuarios. En conclusión de toda la imagen, la central hidroeléctrica aprovecha la energía del agua para producir electricidad limpia y renovable, y su funcionamiento se basa a la transformación de energía potencial del agua y en energía mecánica, posteriormente energía eléctrica. Eso sería por mi parte. Gracias por
de toda la información. Hasta luego.